¿Cuáles son los países ricos cuyas familias se han empobrecido más por culpa de la desaceleración económica y por culpa, sobre todo, de la inflación en el primer trimestre de este año? ¿Cuáles son los que lo han hecho mejor y cuáles son los que lo han hecho peor? ¿En qué categoría estará España? ¿Entre los que lo han hecho mejor para las familias o entre los que lo han hecho peor? Veámoslo. En momentos de alta inflación, los ingresos familiares pueden caer por dos causas. Una, que los ingresos nominales, por ejemplo los salarios nominales, sean recortados. La otra, que los ingresos nominales, por ejemplo los salarios, aumenten menos de lo que lo hace la inflación. En este último caso, aparentemente ingresamos más dinero a fin de mes, a fin de trimestre, a fin de año, pero el poder adquisitivo de ese dinero es menor, con lo cual eso es equivalente a que no hubiesen aumentado los precios y nuestros ingresos nominales hubiesen sido recortados. Por tanto, las épocas inflacionistas son periodos muy dados a que las familias se empobrezcan. Sus ingresos nominales aumentan menos que la inflación y, en consecuencia, su capacidad adquisitiva se deteriora. Y en este sentido, la OCDE, el club de los países más ricos del mundo, acaba de publicar un ranking de cuáles han sido las economías que más se han empobrecido durante el primer trimestre de este año 2022, como consecuencia tanto de la reducción de sus ingresos nominales como, sobre todo, del incremento de los precios. Es decir, acaba de publicar un ranking de aquellos países donde económicamente las familias han mejorado más o han empeorado más. Vamos a ir desgranando cuáles son los países en los que más han caído los ingresos reales de las familias en el primer trimestre del año 2022 y para ello comenzaremos con aquellos países en los que menos han caído los ingresos familiares en términos reales durante este primer trimestre de 2022. Países en los que incluso los ingresos reales, como ahora comprobaremos, han subido durante este primer trimestre del año 2022. Empecemos con el ranking. El país de la OCDE, de entre los que tenemos datos, porque no hay datos para todos ellos, el país de la OCDE que mejor lo ha hecho para las familias en el primer trimestre del año 2022 ha sido Polonia. En Polonia, las familias durante este primer trimestre de 2022 han ganado un 7,5% de poder adquisitivo. Su renta real, sus ingresos después de inflación, se han incrementado en un 7,5% con respecto al cuarto trimestre de 2021. Le sigue Bélgica, país donde los ingresos reales de las familias han crecido un 3,9% en el primer trimestre de 2022. Posteriormente nos encontramos a Dinamarca, país en el que los ingresos reales de las familias crecen un 1,7%. Y después de Dinamarca tenemos a Canadá, país donde los ingresos familiares reales crecen en un 1,5%. Y después de Canadá nos encontramos a un país que los españoles tenemos bastante cerca, Portugal. En Portugal, los ingresos familiares durante el primer trimestre de 2022 han aumentado en términos reales un 1%. En Finlandia han crecido un 0,6% y en Holanda un 0,5%. Y el último de los países de la OCDE en el cual los ingresos familiares no se han contraído en términos reales durante el primer trimestre de 2022 es Italia. En Italia los ingresos de las familias se han incrementado un 0,3% en términos reales durante los 3 primeros meses de este año. A partir de aquí cuesta abajo y cada vez sin menos líquido de frenos. En Reino Unido, los ingresos familiares reales se han contraído un 0,2% durante el primer trimestre de 2022. En Suecia han caído un 0,4%. En Australia lo han hecho en un 0,9%. Y en el conjunto de la OCDE,
El promedio de la OCDE, que vendría a ser la referencia, si estás por debajo es que lo has hecho peor, si estás por encima es que lo has hecho mejor. Las familias en el conjunto de la OCDE han experimentado un retroceso en sus ingresos reales del 1,1%. En Irlanda, las familias se han empobrecido un 1,3% durante este primer trimestre de 2022 y en Eslovenia lo han hecho en un 1,4%. Supongo que a estas alturas del ranking algunos se preguntarán ¿y dónde está España? Bueno, todavía falta un poco, por desgracia, para que lleguemos al empobrecimiento que han experimentado las familias españolas en el primer trimestre de 2022. El siguiente país en este ranking de malas economías es Alemania. En el primer trimestre del año 2022, las familias alemanas se han empobrecido en términos reales en un 1,8%. Idéntico porcentaje, por cierto, al de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuyo Producto Interior Bruto, no lo olvidemos, se contrajo en el primer trimestre del año 2022, en Estados Unidos las familias también se empobrecieron, también vieron reducir sus ingresos reales en un 1,8%. Y después de Estados Unidos encontramos a Francia, donde las familias se empobrecieron en un 1,9% durante el primer trimestre de 2022. Bien, ya hemos llegado al podio de los países cuyas familias más se empobrecieron durante el primer trimestre del año 2022. Nos quedan 3 países que encabezan esta fatídica lista. Y como habréis podido deducir, España se encuentra entre ellos porque no lo hemos mencionado con anterioridad. Y efectivamente, la medalla de bronce entre los países cuyas familias más se empobrecieron, más poder adquisitivo perdieron en el primer trimestre del año 2022, le corresponde a España. Recordemos que en Francia las familias perdieron un 1,9% de poder adquisitivo. ¿Cuánto poder adquisitivo han perdido en España? ¿Un 2? ¿Un 2,5? ¿Un 3? ¿Un 3,5? ¿Duplica la pérdida de poder adquisitivo de las familias francesas? No, incluso por encima de eso. En España, solo en un trimestre, solo en los 3 primeros meses del año 2022, el poder adquisitivo de las familias, la renta real de los hogares, cayó en un 4,1%. Recordemos que en Portugal, país vecino, los ingresos de las familias crecieron un 1% en términos reales. 1% de crecimiento a un lado de la península, 4,1% de caída en el otro lado de la península. La medalla de plata en este triste ranking le corresponde a Austria, cuyas familias se empobrecieron en un 5,5% solo en un trimestre, y la medalla de oro, en un dato absolutamente catastrófico, va para Chile. Gabriel Boric inaugura su presidencia con un enorme empobrecimiento de las familias chilenas. En concreto, solo en un trimestre, de acuerdo con la OCDE, las familias chilenas se han empobrecido, sus ingresos reales han caído en un 10,4%. Un dato que prácticamente duplica al ya pésimo dato de Austria y que es casi 10 veces peor que el promedio de la OCDE. Imaginen la que se armó en Chile cuando el gobierno de Piñera quiso encarecer el precio del transporte público, y ahora estamos hablando de que las familias solo en un trimestre han perdido más del 10% de sus ingresos reales. Un ritmo de empobrecimiento verdaderamente histórico y no para bien. En definitiva, la confluencia de inflación y de desaceleración económica que puede terminar convirtiéndose en recesión está devorando los ingresos familiares, al menos en algunos países, de manera muy especial, de manera muy dolorosa, en Chile, Austria y España. Y no olvidemos que mientras las familias se empobrecen bajo el peso de la inflación y de la desaceleración económica, los ingresos del Estado engordan. Y en algunos países, como en España, o sobre todo como en Chile,
sus gobiernos están preparando brutales rejonazos fiscales sobre su población para hacerlos engordar todavía más. La voracidad de los gobiernos no conoce límites. Mientras el sector privado, mientras las familias están sufriendo, el sector público solo está pensando en cómo desvalijarlos, en cómo desplumarlos todavía más.